El Ministerio Tiempo de Dios presenta al pastor Clemente Cerdán con un mensaje de fe y esperanza. Hola, es un gusto estar contigo en este día y me complace poder compartir contigo un mensaje de la palabra de Dios en este momento, en esta hora, un mensaje de la palabra que va a traer aliento y fortaleza a tu vida. La palabra del Señor tiene poder si nosotros confiamos, si tenemos fe. Si tenemos esa fe que Dios desea que nosotros podamos tener en el poder de la palabra de Dios, esa palabra estaría haciendo en nosotros lo que estamos necesitando que hiciera. De esa forma, de esa manera, tú puedes estar escuchando este mensaje de la palabra de Dios en este momento, en esta hora, y tener necesidad, porque claro, todos tenemos necesidad de oír algo o de oír de alguien o oír lo que nosotros de verdad estamos necesitando o de la forma y manera como podemos alcanzar y lograr lo que nosotros estamos necesitando en este momento, en esta hora. Y yo creo que el poder de la palabra de Dios tiene una respuesta para nuestras vidas. Así muchas personas que han buscado respuesta y lo han hecho de una manera, de otra forma, y han caminado para buscar respuesta para su vida por muchos caminos, pero sin embargo no han podido encontrar, siempre se encontraron vacíos, insatisfechos, nunca encontraron la llenura de su vida, la llenura de su corazón, de su espíritu, porque tal vez buscaron únicamente en la parte material, pero sin embargo la palabra de Dios está hablando que nuestra vida espiritual necesita un encuentro personal con nuestro Creador, un encuentro personal con nuestro glorioso y maravilloso Jesucristo, un encuentro con la persona que nos ha creado, y esto es lo que nosotros necesitamos, y esto es lo que tú necesitas en este momento, este mensaje, esta palabra, de que tú puedas tener un encuentro personal con el poder maravilloso de la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando eso sucede, eso va a cambiar y transformar tus pensamientos, va a transformar tus emociones, tus acciones, va a cambiar totalmente todo, porque cuando hablamos de la palabra, hablamos de Dios, y cuando hablamos de Dios, hablamos de Jesús, y cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando del poder de su Divino Espíritu. Así que eso está trabajando en conjunto, trabajando en una armonía total, perfecta y divina, para que nosotros podamos tener, por nuestra fe o por la fe, podamos tener esos beneficios maravillosos que el poder de la palabra de Dios está ofreciendo en este momento para tu corazón, para tu vida. Tal vez está escuchando este mensaje, esta palabra, y está cruzando por un momento difícil, está cruzando por un camino que tal vez no estás encontrando una salida, y puede ser normal eso para la vida de una persona, porque muchas veces cuando nosotros cuando nosotros buscamos un camino de salida para nuestras vidas, entonces la mayoría de las veces nos encontramos de que no podemos ubicar ese camino, que no podemos encontrar ese camino, que no podemos hallar ese camino. ¿Por qué? Porque ese camino que nosotros necesitamos para nuestra vida es un camino espiritual, y con nuestros ojos naturales no lo podemos ver, con nuestras fuerzas naturales no lo podemos alcanzar, con nuestra mente natural no podemos razonar cómo poder salir de esa situación, de ese problema, de esa dificultad. No lo podemos alcanzar a ver porque simplemente no tenemos esa fe que necesitamos, ese conocimiento divino que nosotros necesitamos para que nosotros pudiéramos
ver dónde está la salida para los problemas. Tal vez estás atravesando un problema de salud, pero no alcanza a saber ni cómo resolver esa situación, ese problema. Está pasando por un problema en la familia y no sabe cómo resolverlo, porque ya lo intentaste de una manera, lo has intentado de una forma, de otra forma y de mil maneras, pero sin embargo las cosas van aparentemente de mal en peor. Y debe ser verdad que sí, que puede ir de mal en peor. La razón es que va pasando los tiempos y esas cosas no se pueden resolver, no se pueden llegar a la solución, precisamente porque no se está viendo cómo. Así estaba el pueblo de Israel cuando salió en libertad. Tal vez en algún momento de tu vida aceptaste a Cristo como Señor de tu vida y en ese mismo momento obtuviste esa libertad preciosa que Dios te ha dado. Por tu fe tuviste esa libertad maravillosa que Dios te ofreció y que Dios te dio por la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es tuyo, tu libertad, pero al poco tiempo tal vez fuiste abrumado por un problema, por un pensamiento, por un pasado, por una falta de perdón, por un rencor, por una raíz de amargura. Algo sucedió que comenzaste a perder de vista esa libertad gloriosa que Dios te ha dado y sin darte cuenta volviste a caminar por los caminos que transitaba antes, un camino de enojo, de violencia, un camino de amargura, de tristeza, un camino de soledad, un camino de depresión. Volviste de nuevo a ver todos esos problemas porque tal vez sin darte cuenta giraste tu vista a un lugar donde no debería haber estado girándolo. Y eso mismo ha sucedido con el pueblo, con nuestros hermanos judíos cuando salieron de Egipto. Ellos giraron su mirada, dieron vuelta su mirada, se dieron vuelta a mirar de nuevo sus problemas, sus dificultades y tal vez en este momento algún problema, alguna dificultad ha aparecido de nuevo en tu camino, en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio y estás comenzando a tratar de resolver tú mismo los problemas. Pero escucha bien, cuando hay un problema espiritual no lo puedes resolver de una manera netamente personal o con tu razonamiento. Necesitas las armas espirituales. Las armas, dice la palabra de Dios, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales para derribar fortalezas. Sí, tal vez se ha levantado esa fortaleza, ese poder contra tu familia en este momento, en esta hora, en este tiempo, o tal vez está cruzando por otro tipo de inconveniente, por otra clase de problema y tal vez trata de resolverlo como tú crees que lo puedes resolver, pero quiero decirte una cosa, que Dios dejó herramientas preciosas, maravillosas, poderosas, dejó para que nosotros en el momento que tengamos necesidad de usar o tenemos necesidad de poder encontrar una salida, pues tenemos esas herramientas. ¿Y cuáles son esas herramientas? El poder de la palabra de Dios, nuestra oración, nuestra fe, esa fe que va a ser encendida por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios va a tomar esa palabra y va a usar como instrumento, va a encender nuestra fe para que nosotros tengamos conocimiento de cómo y de qué forma podemos encontrar la salida para que nuestro enemigo o nada pueda atraparnos o dejarnos prisioneros o estar bloqueando nuestro camino. Tal vez quiere avanzar, pero no puede. Así estaban nuestros hermanos judíos. Ellos querían avanzar y por un lado tenían a los egipcios y por otro lado estaba el mar y eso estaba limitando su movimiento. Ahora yo te pregunto, ¿cuáles son las cosas que limitan tus movimientos, tus propios pensamientos? Tal vez una falta de perdón, tal vez un inconveniente que está cruzando en este momento, en esta hora. No lo sé, pero quiero decirte que el Dios Todopoderoso tiene una respuesta para tu vida, para tu corazón en este momento, en esta hora. Estoy totalmente seguro, no tengo duda respecto a eso, que tiene una salida, porque la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para mentir, y si Dios te ofrece una salida en este momento por tu fe en su palabra, pues esa salida es para ti. Esa gracia, ese poder, ese favor de Dios va a trabajar sobre aquellas cosas que te quieren poner límite a tus movimientos. ¿Para qué? Precisamente para que tú puedas avanzar y seguir adelante. Pero tienes que escuchar la voz maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, la voz preciosa de nuestro Dios
Todopoderoso. Eso le estaba sucediendo a la vida de Moisés. Moisés no tenía camino. Por atrás los egipcios y adelante tenía el mar rojo, infranqueable. Si tienes que razonar, Moisés, es infranqueable, por completamente infranqueable es poder pasar. No había camino, no había camino. Todo estaba limitado para la vida de Moisés, tal vez en este momento para tu vida, para tu corazón, para tu economía, para tu familia, para todas las cosas que tú quieras emprender. Todo está totalmente limitado, no encuentras un camino. Pero quiero decirte que Dios en este momento, al estar escuchando este mensaje de la palabra de Dios, va a traer sabiduría, inteligencia, y el favor y la gracia de Dios va a estar trabajando sobre tu corazón, sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesucristo, y vas a encontrar la salida. Porque cuando tú prestas atención a la palabra de Dios, presta atención al mensaje de la palabra de Dios, te planta firme, abre tu corazón, abre tu espíritu al poder del Espíritu de Dios para que tome esa palabra y pueda construir el carácter y la fe de Jesucristo en tu corazón, en tu vida. En ese mismo momento, los ojos de tu entendimiento se abrirán, y cuando los ojos de tu entendimiento espiritual se abren, entonces tú comienzas a ver las cosas totalmente diferentes. Podemos verlo a Jesse, criado de Eliseo, cuando habían sido rodeados por el ejército. Este hombre había estado con Eliseo en un determinado lugar, fue rodeado por un ejército. El ejército significa que ha llegado todos los problemas, ha aparecido un problema, 2, 3, y cuando uno quiere avanzar un paso adelante parece que da 10 para atrás. Ese momento está representando ese ejército del enemigo, ejército de problemas, ejército de dificultades, ejército de enojo, ejército de violencia, ejército de falta de cariño, de amor, de comprensión. Todas esas cosas está representando ese ejército. Había rodeado la casa donde estaba Eliseo y estaba Jesse, su criado. Pero sin embargo, Eliseo tenía una vista muy diferente, un punto de vista muy diferente a lo que estaba sucediendo ahí. Si bien Eliseo estaba viendo al ejército que estaba, pero también detrás del ejército estaba viendo el poderoso ejército del Dios maravilloso que estaba en defensa de Eliseo. Pero este hombre Jesse no lo estaba viendo. Tal vez te pueda estar pasando exactamente lo mismo en este momento. Estás allí solamente mirando el problema. Quiero que quite tu mirada del problema. Quiero que quite tu mirada de la situación, de ese suceso. Quiero que quite tu espíritu. Los ojos de tu espíritu no deben estar enfocados en ese problema y en esas dificultades. No debe estar enfocado ni en el mar, ni en el ejército que estaba rodeando, ni en el ejército de problema. No puede estar allí. Y eso es lo que estaba haciendo Jesse. Estaba su mirada, su corazón, su vida había sido puesto sobre ese ejército, de modo que estaba viendo el ejército con sus ojos naturales, y por supuesto él razonó y dijo: no, estoy perdido, estoy mal, este ejército es más poderoso que nosotros y nos va a destruir. ¿Qué vamos a hacer aquí? Parecería que para Jesse ese día finalizaba por completo la historia de su vida. Tal vez te pueda parecer exactamente lo mismo, pero quiero decirte que no temas ni desmaye, porque el Dios Todopoderoso está contigo donde tú quieras que vaya, donde tú quieras que estés, pero debes sacar tu mirada de ese problema y de esa dificultad de que se ha presentado, porque se pueden presentar. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? La palabra del Señor dice que vendrán ríos y soplarán vientos y darán con ímpetu contra nuestra casa. Por supuesto que sí. ¿Esto qué significa? De que en determinado momento de la vida Dios ¿puede evitar todos los problemas? Claro que sí, pero en algún momento de la vida Dios no lo quiere evitar a los problemas, simplemente que quiere ver dónde está plantado. Tú, si estás plantado sobre la arena, ¿qué es la arena? ¿Qué significa eso? Las vacilaciones, existe, la arena está representando las dudas, los problemas, las dificultades, los temores. Eso está representando la arena, pero tenemos que ver que nosotros no estamos sobre la arena, estamos sobre la roca maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento, en esta hora, tal vez
ha golpeado con ímpetu tu casa, la puerta de tu casa, está golpeando la puerta de tu matrimonio, está golpeando la puerta de tu economía, está golpeando la puerta de tu vida, está golpeando la puerta de tu salud, está golpeando tantos problemas y dificultades, pero quiero decirte, quiero darte una palabra de aliento, de fuerza, de vida, quiero darte una palabra de poder en este momento, en esta hora que escucha este mensaje. Si está desanimado, está mal, está depresivo, quiero decirte que el Dios Todopoderoso te levanta en este mismo momento, en esta hora que escucha este mensaje de la palabra de Dios. Tienes que solamente inclinar tu corazón y decir: Señor, me levanto en el nombre poderoso de Jesucristo, porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros pedimos, Él nos puede dar. Dice la palabra que nosotros nunca caeríamos, porque nuestra vida está asentada sobre una base sólida y maravillosa, que es el poder de la palabra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero que quite en este momento, Dios te está diciendo que saque tu mirada, tu corazón, tu vida, saque tu mirada de allí, tu corazón y tu vida de ese problema, porque Jesse, el criado de Eliseo, estaba allí con toda su vista, con toda su fuerza, con todo su corazón, mirando y razonando. Pero Dios no quiere que tú razones, porque las cosas espirituales no se pueden razonar. Dice la palabra de Dios que debemos discernirlo espiritualmente. Debe entender y debe saber que el Dios Todopoderoso es el que debe salvarte en este momento, en esta lucha por la que tú estás cruzando, por lo que tú estás atravesando, tal vez de salud, tal vez de economía, tal vez que quiere avanzar y no puede, tal vez cosas que no están saliendo. Son luchas espirituales, de modo que debe ser interpretada espiritualmente. Y si Dios está, si tú quieres y deseas que Dios intervenga, quiero decirte, como tú ya lo sabes, y hacerte acordar que Dios es espíritu, de modo que tú debes no razonar, sino que tú debes estar teniendo discernimiento espiritual sobre la situación y permitir que el poder del Espíritu de Dios tome esa palabra y encienda tu fe, porque la fe no tiene límite. La fe trasciende todo entendimiento, la fe trasciende todo razonamiento, la fe trasciende todas las cosas. Por eso es que Eliseo le dijo a Dios: Señor, abre los ojos de su criado. Dios abrió los ojos del criado de Eliseo y él pidió, intercedió para que Dios abriera los ojos de su entendimiento, y en el mismo momento el poder de Dios trajo luz sobre el entendimiento de Jesse. Y abrió sus ojos, y en el momento que abrió sus ojos, él pudo entender que más son los que estaban con él para defenderlo, para animarlo, para llevarlo, para protegerlo. De esa misma manera, Dios quiere en este momento, en esta hora, abrir los ojos de tu entendimiento. La razón es que tú necesitas ver las cosas de manera diferente, porque si tú no ves las cosas de manera diferente, no lo vas a poder resolver al problema, no lo vas a poder resolver a esa situación. Siempre vas a tener tu mirada y siempre vas a caminar en círculo, siempre vas a estar dando vuelta, siempre vas a estar allí girando, porque no vas a saber cómo poder resolverlo. De esa manera estaba Moisés, dando vuelta, mirando al pueblo, escuchándolo al pueblo que se quejaban porque venían los egipcios, y por otro lado estaba el mar, y de modo que él se encontró totalmente limitado, estaba totalmente agobiado, hasta que fue a escuchar la voz maravillosa del Dios Todopoderoso. Y me imagino que Dios estaría diciéndolo: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dios le dijo. Y la razón es sencillamente porque, como cualquier persona encontrándose en una situación como esa, pudo haber tenido cierto apuro y no haber interpretado bien las cosas como deberían interpretar. Así que puede estar ocurriéndote esas cosas, puede estar pasándote ese problema, puede estar sucediendo eso, que no estás viendo claras las cosas. Pero quiero decirte que el Dios Todopoderoso tiene una respuesta. Pronto una respuesta viene sobre tu vida. Está en camino una respuesta para tu matrimonio, está en camino una respuesta para tus hijos, está en camino una respuesta para tu economía, está en camino una respuesta para salud, mamá, papá, familia. El Dios Todopoderoso nos protege, nos cuida, nos guarda y nos libra en todos los momentos. Así Moisés estaba en un momento delicado de su vida. ¿Por qué? Porque estaba totalmente limitado, hasta que fue y clamó a Dios, y Dios le dio la respuesta. Dios dio la respuesta. Escucha bien. Entonces Moisés pudo oír la voz de Dios. Escucha, solo cuando escucha la voz de Dios, entonces sabrá de qué forma y manera
tú debes actuar, las cosas que tiene que decir, qué camino tomar. Eso es lo que le sucedió a Moisés. Moisés, tú te irás delante del mar y allí cuando te encuentras en ese lugar, entonces Dios le indica que el mar no era un problema, sino que el mar estaba allí, pero el mar se podía abrir. O sea que los problemas que tú tienes se pueden solucionar, la salud que tú crees que ya no se puede solucionar, Dios puede, Dios tiene el poder para sanar tu cuerpo. Dios tiene el poder para transformar a tu hijo de la droga, y no solamente tiene que orar por tus hijos, sino tiene que decirle: Señor, no solamente oro, sino que Él vuelva a tu camino, sino que estoy pidiendo que Él sea un gran ministro de la palabra de Dios. Y de esa forma y de esa manera es así que Dios está haciendo su obra preciosa y su obra maravillosa para que tu hijo no solamente tenga que volver al camino precioso de nuestro Señor Jesucristo, sino que Él tenga que venir y predicar el evangelio maravilloso del Dios Todopoderoso, con esa gracia, esa unción y ese poder que Dios le está concediendo y que el Señor le está dando. Dios está preparando el camino para el regreso de tu hijo, de tu hija, al camino precioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tal vez en este momento tu hijo está viendo, o tú estás mirando y está viendo que está metido en un problema, está allí en lo más profundo de la oscuridad y tú no ves la forma y la manera, pero no razones, solamente tú debes estar teniendo fe en el poder de la palabra gloriosa que Dios te prometió. Él creará camino donde no hay, y Él estará haciendo que tu hijo, que tu hija, que tu esposo, que tu esposa tenga que regresar a los caminos gloriosos de nuestro Señor Jesucristo. Así Moisés estaba delante de Dios en ese momento, pero escuchó la voz de Dios. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es oír la voz de Dios, porque la palabra del Señor dice que la fe viene, o sea, la fe viene por el oír por la palabra de Dios, el oír por la palabra del Señor. Es decir, que la fe es el conocimiento divino para saber hacer las cosas que necesitamos hacer para resolver la situación en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Porque si creemos que la fe viene por el oír, es tener conocimiento de lo que Dios nos está diciendo. Eso es lo que sucedió en la vida de Moisés. Moisés no sabía qué hacer porque miraba a los egipcios atrás y miraba el mar adelante, hasta que Dios le informó, hasta que él escuchó la voz de Dios, hasta que él tuvo conocimiento de lo que tenía que hacer para resolver ese problema. Moisés, tendrás que irte frente al mar. Así Dios te dice en este momento, mi querido hermano, hermana, mamá, papá, tendrás que enfrentar por tu fe en el poder glorioso de la palabra de Dios. Tendrás que pararte frente al problema y le tendrás que decir que ese problema no puede limitarte, no puede frenarte, no puede dejarte en las condiciones que quiere dejarte, no puede tapar tu camino, cerrar tu camino. Esa libertad que Dios te dio, que Dios te concedió, y ese camino glorioso que Cristo lo hizo por ti en la cruz del Calvario, ese problema, esas dificultades que está teniendo no pueden limitar tus caminos, no pueden limitar tus movimientos, no pueden limitar tu vida, ni tu familia, ni tu economía, ni tu avance, ni las cosas que tú quieres hacer. Pero debes escuchar la voz preciosa del Dios Todopoderoso, porque eso es lo que hizo Moisés. Escuchó la voz de Dios. ¿Qué hizo Moisés? Escuchó la voz de Dios. Entonces Moisés ahora sabe lo que tiene que hacer, porque si tú no escuchas la voz de Dios, tú no sabes qué tiene que hacer, porque la fe viene por el oír. Entonces podemos saber que la fe es el conocimiento que Dios va a impartir sobre tu vida por su Espíritu Santo, para que tú sepas qué decir cuando tengas una reunión con tus hijos, qué hacer cuando tengas que conversar con alguien, cómo hacer para poder avanzar con tu compañía, con tu economía, cómo hacer con tu salud, cómo pedir. Eso es lo que el Espíritu de Dios va a estar diciéndote, porque cuando tú escuchas la voz de Dios, solamente tiene que decir lo que Dios te dijo que dijera para que sucediera lo que Dios te dijo que iría a suceder. Escuchaste lo que Dios está diciendo en este momento. Moisés escuchó lo que Dios le dijo que hiciera, y si Moisés hacía lo que Dios le dijo que hiciera, sucedería lo que Dios le dijo que sucedería. Y eso es lo que Dios te ofrece en este momento, en el nombre de Jesús. Debe tomar esta palabra ahora, debe tomar este mensaje ahora, debe tomarlo para tu vida ahora, para tu familia ahora, en el nombre de
Jesús y tomar este mensaje de la palabra de Dios. Porque si tú escuchas el mensaje de la palabra de Dios y en este mensaje hay algo que Dios despierta en tu vida interior, es porque estás escuchando la voz preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo Moisés? Dios le dijo, ve frente al mar y toma tu vara, levántala y divídelo. Es decir, que Dios iba a hacer un camino. Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es lo que estaba escuchando Moisés? La voz de Dios. ¿Para qué? Para hacer lo que tuviera que hacer. ¿Para qué? Para resolver el problema que Moisés tenía. Tal vez tú en este momento estás teniendo un problema, pero está escuchando tal vez a un amigo, está escuchando tal vez a una persona, está escuchando a otra persona y escucha a tantas personas, escucha las noticias, escucha todas las cosas, pero no estás escuchando la voz preciosa del Dios Todopoderoso. Y Dios en este momento te dice, debes pararte, debes frenar, debes desacelerar un poco o debes hacer un parate en este momento en tu vida, en tu corazón, en tu matrimonio y comenzar a oír la voz de Dios para poder conducir tu matrimonio, comenzar a oír la voz de Dios para poder conducir tu empresa, comenzar a oír la voz de Dios para conducir tu vida, comenzar a oír la voz de Dios para resolver esos problemas que no lo está pudiendo resolver, no estás en condiciones de resolverlo. La razón es porque no lo sabes. Porque si lo sabría, por supuesto que ya lo habría resuelto. Y si sabes cómo resolverlo, tal vez ni necesitaría orar, ni necesitaría pedir a Dios. Pero como no lo sabes, entonces necesita oír la voz de Dios. ¿Y qué es esto de la voz de Dios? Oír la voz de Dios hoy. En su palabra. En su palabra gloriosa, ahí está la respuesta para tu vida, ahí está la respuesta para tu compañía, ahí está la respuesta para tu salud, ahí está la respuesta para lo más profundo de tu corazón, de tu vida, de tu familia. Ahí está la palabra de Dios. Eso, la fe viene por el oír, o sea, el conocimiento de lo que Dios puede llegar a ser. Y entonces oirás la voz de Dios a través de su divina palabra. Entonces tú sabrás cómo puedes contestar. Porque si hay tristeza, tú dirás, no, yo no acepto tristeza. Yo no acepto amargura, depresión, porque el gozo del Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces tú aprenderás a responder a los problemas. Te levantarás frente a esos problemas y le dirás, tu tristeza, amargura, depresión no podrá ya limitar mi vida, mis movimientos. En el nombre de Jesucristo yo no tengo esas cosas, porque soy lavado y comprado por la sangre preciosa de Jesucristo. Soy salvo, nacido de nuevo y soy hijo del Dios Todopoderoso. De modo que eso ya no está en mí, sino que soy ahora templo del Espíritu glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y esas son las respuestas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Moisés? Se paró delante del pueblo y delante del mar y trajo solución al problema tan grave que estaba teniendo sobre sus movimientos, sobre sus limitaciones. ¿Pero por qué? Porque escuchó la voz preciosa de nuestro Dios Todopoderoso. De modo que en este momento tú tienes que escuchar una voz, no, tienes que escuchar otras voces, tampoco. Otros que quieren aportar, tal vez tienen buena voluntad, papá, mamá, el suegro, la suegra, personas y amigos, tienen tanta buena voluntad para que nosotros resolvamos cierta situación, pero tal vez no son las voces que debe estar escuchando, sino la voz preciosa de nuestro glorioso Dios Todopoderoso. Así, aquellas personas que estaban enfermas escuchaban cuando Jesús hacía milagro en determinado lugar, en determinada ciudad, en determinado espacio. Allí ellos escuchaban. Y mientras estaban escuchando, su fe iba creciendo. Sí, porque tomaba conocimiento de lo que Cristo estaba haciendo. Tomaba conocimiento de que Cristo sanaba a un ciego. Tomaba conocimiento de que Cristo levantaba un paralítico. Tomaba conocimiento de esas vidas de que Dios sanaba un leproso, que liberaba a una persona de un espíritu inmundo, de un espíritu satánico. Sí, esas personas iban tomando conocimiento en su vida, conocimiento de lo que Cristo estaba haciendo. Entonces su fe iba creciendo. Entonces podemos creer y saber que la fe es el conocimiento de lo que Dios haría por mí y para mi familia. Así, de esa manera, entendió a aquella mujer y por eso dijo un día, muchos años he sufrido, he estado depresivo, mal, tirada en el rincón de mi casa, en un rincón de la vida.
He perdido totalmente todo. 12 años caminando, tratando de resolver, escuchándolo a todo el mundo, pero nadie me dio una respuesta para mi vida. Eso es lo que dijo esa mujer. Pero ahora entiendo. Todo lo que Jesús hizo aquí alrededor, todo lo que Jesús estaba haciendo, también, si yo creo, si yo tengo fe en la persona gloriosa de Jesucristo, todos esos beneficios también me pueden suceder a mí. Así que esta mujer se levantó un día decidida, diciendo: yo no quiero continuar en la misma situación, yo no quiero estar en la misma situación de antes, ya no quiero ser esa misma persona solitaria, mal, destrozada, depresiva, enferma, que no puedo resolver nada. Voy a ir a la persona de Jesucristo y tan solamente yo voy a tocar su manto, y sé que si logro tocar el manto de Jesucristo, voy a recibir esa sanidad que yo necesito. Este es el mensaje para ti en este día. Este es el mensaje glorioso para ti en este momento, en esta hora. Dios quiere abrir los ojos de tu entendimiento, como lo abrió los ojos de Jesse en ese momento que estaba necesitando. Estaba angustiado, mal, destrozado, y él no sabía cómo resolver hasta que Dios abrió los ojos de su entendimiento. Así, de esa misma manera, Dios quiere hacer contigo en este día, en esta hora. Cuando Moisés estaba sin salida, su vida limitada por completo, atrás tenía a los egipcios y adelante tenía el mar, hasta que escuchó la voz preciosa del Dios Todopoderoso que le dijo: ve al mar, levanta tu vara y divídelo en el nombre de Dios. Entonces, esto es lo que Dios te está diciendo en este momento. Oh, Dios te está dando instrucciones, Dios te da sabiduría, entendimiento, te está diciendo cómo y de qué manera tú puedes resolver esta situación, este problema. Así como esta mujer que un día, tantos años sufrió, hasta que un día se levantó, tomó decisiones, determinaciones, así como tú debes tomar en este día esta decisión, esta determinación de decir: el sufrimiento será un pasado, solamente lo contaré, pero lo voy a contar para la gloria preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer se levantó y decidió ir hasta la presencia preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y dice la palabra de Dios que cuando ella tocó el manto de Jesús fue sana. Esto es lo que sucede en este momento. Esto es lo que pasa en esta hora, que tú tienes que levantarte. ¿Qué significa esto? Determinación, decisión de querer mejorar, de salir de la situación, de decidir ser diferente, de decidir resolver el problema de una vez. Pero no por tu fuerza, no por tus pensamientos, no de la manera que tú crees, sino de la forma gloriosa y poderosa que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que lo podemos hacer. Por tu fe en la persona de Jesucristo, por la fe en la palabra que Moisés escuchó, levantó su vara y el mar se dividió. Por la fe, esta mujer que estaba tirada, enferma, destrozada por 12 años, pudo tocar el manto de Jesucristo y fue sana y fue libre de su azote y regresó a su casa sana y poderosa en el nombre glorioso de Dios. Por su entendimiento o por su clamor, Dios abrió los ojos de Jesse. Cuando Eliseo oró al Señor, Dios abrió los ojos de Jesse y Jesse pudo ver y entender que más poderosos son los que están a favor de los hijos de Dios que aquellos enemigos que nosotros podamos tener. Dice la palabra de Dios que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y así estoy finalizando este mensaje. Pero antes voy a orar por ti en el nombre de Jesucristo. Oro al Padre en el poderoso nombre de Jesucristo y pido para que cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor, esas vidas puedan encontrar la forma y manera de cómo escuchar tu voz, porque sabemos, Señor, que cuando nosotros escuchamos tu voz, podemos saber la forma y la manera como vamos a resolver cualquier situación. Oh Todopoderoso Dios, que esas vidas que escucharon este mensaje puedan ser bendecidas. Yo creo y no tengo duda de que son bendecidas en el nombre poderoso de Jesús. Padre, confirma esta palabra sobre ellos ahora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones y será hasta el próximo mensaje. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Si esta palabra ha bendecido tu vida, compártelo ahora y déjanos tu comentario.